Detalles del momento. Estar allá sobre una dictadura que no existe y desde la cual dicen lo que quieren y contra quien quieren, desde la cual se movilizan, organizan y manifiestan a la hora que desean en la medida que lo hagan en el marco de la ley y donde no hay ni perseguidos ni prisioneros políticos, aunque sí delincuentes presos que mataron y torturaron en el intento golpista financiado por ese loco que sabe que el próximo 20 de enero del 2021 tendrá que salir con todas sus desgracias por la puerta trasera de la Casa Blanca. Que Dios bendiga a Nicaragua. Y sobre más del Pelo de Maíz, conversamos a nuestro regreso con Manuel Espinosa, presidente ejecutivo del CRIES. Quédese con nosotros, ya volvemos. Gracias, amigos televidentes de Detalles del Momento, por continuar con nosotros. Me acompaña hoy Manuel Espinosa, presidente ejecutivo del Centro Regional de Estudios Internacionales. Y cuando este hombre viene bajo resguardo de seguridad para que no se vaya a cualquier otro lado a libretearse, siempre hablamos de cosas que sean conducentes con el panorama internacional y que, por supuesto, coluden desde el tema a situaciones por las cuales Nicaragua tiene necesariamente que estar atenta. Y en este sentido, cuando leemos las informaciones de la prensa internacional y que apuntan hacia epitafios sobre la tumba reeleccionista de Donald Trump, tenemos que traer este tema, porque hay muchas aristas en el contexto no solo de la pandemia. Hay una profunda recesión económica, hay una gran cantidad, millones de gentes en el desempleo en los Estados Unidos, pero fundamentalmente hay una recomposición de hecho del estado de decisión en el mundo. Y sobre estos temas conversamos hoy con Manuel Espinosa, porque la primera pregunta que se me viene a mente, Manuel, ¿dónde está parado hoy Donald Trump? Bueno, muchas gracias siempre por la invitación al salón. También te felicito por el editorial que hiciste, tremendo. Estamos por invitarte a que seas parte del CREI. Tremendo análisis, tremendo análisis. Bien, las perspectivas que tenía Trump, vamos a decir, antes de la pandemia, de ganar las elecciones, hoy se ve muy borrosa. Prácticamente en su mayoría los analistas están estableciendo que ya perdió las elecciones. Solo le quedan dos batallas a Trump. La de la pandemia la perdió, más de 110,000 muertos. Aunque allí hay una de cal y una de arena. Unos están asegurando de que es más y otros están asegurando que están inflando la cifra para la cantidad de plata que todavía necesitan sacarle a la Reserva Federal. Al fin y al cabo, un interés económico. Así es. Y entonces, pero que de hecho, la batalla por la pandemia, ¿verdad?, por la mitigación, por el control, la perdió. Y esa cifra de 110,000 cala. Aunque le eche toda la culpa a los chinos, esto y lo otro, eso tiene ahí a nombre y apellido en términos electorales. La segunda batalla que acaba de perder es su approach, su enfoque a tratar las propuestas producto del homicidio de George Floyd. Cuando lo llama hawks, matones, ¿verdad?, a toda esa cantidad de protestantes, se los está echando encima. Y le está dando mayor posibilidades a los demócratas
que no solo se la están montando, porque ahí están casi por lo menos unos 40 indicadores de que ahí lo que nosotros vimos a través de la sociedad civil, organizaciones bien financiadas, tipo golpe blando, se la están tirando los demócratas en los Estados Unidos, lo que te dice que hay una clara pugna por el poder electoral ahorita, por la Casa Blanca. Entonces, a él le toca liderar una batalla que es la mitigación económica. ¿Cómo va a distribuir esa cantidad de billones que está solicitando, que ya solicitaron, en función de que cada ciudadano norteamericano o solo las empresas sean las beneficiadas? Porque acordate que esto, como un sistema capitalista, ¿verdad? Sus intereses giran alrededor del capital y de los capitalistas. La crisis financiera del 2008-2009 prácticamente todo el capital, mayormente 700 mil millones, se lo dieron a los bancos. Se volvió socialista, ¿verdad? Ese gobierno. Y a toda aquella gente que tenía la deuda con los bancos prácticamente no le dieron nada, apenas una poquedad, 75 mil millones de dólares. Entonces, como ellos suelen siempre procurar el interés económico del capital, habría que ver cuál va a ser la reacción de esa masa empobrecida y desempleada, que vos decís que ya son más de 40 millones de desempleados los que aparecen en este periodo de pandemia, y que inclusive pierde otra batalla porque en su periodo él generó muchos empleos. Se dice que generó más de 5 millones de empleos. Pero esto le viene a estallar en la cara y ahora tiene que hacer de tripas corazón en lo que le queda de gobierno para mitigar, ¿verdad? No hay tiempo. No hay tiempo, no hay tiempo. Y la otra batalla que le queda es la electoral, y los demócratas se le montaron con todo. Más Demócratas y republicanos. Sí, pero más las expresiones ya de los republicanos que los están abandonando, sobre todo ¿por qué? Porque el oligopolio petrolero norteamericano, que casualmente ayer bajaron los precios del petróleo, ha sufrido mucho. A ver si bajan este fin de semana los precios aquí. Entonces, y eso también se la cargan a él. Porque mira, estos presidentes de los Estados Unidos hay que analizarlos en dos variables. La primera, vamos a decir, la rigurosa técnica que te exige un método que se llama análisis de política exterior del Estado, APE, en términos de cómo es el estadista. Entonces, este estadista es un hombre de negocio, o sea que no le hace cosquillas por más de 5 mil millones de dólares, ¿verdad? Entonces, su giro hacia la política exterior va a ser de rentabilidad, de oportunidad, ¿verdad? De ganar, ganar. Y entonces los términos políticos no le van a importar mucho, cuidado, y no los entiende ni siquiera, porque él cuenta de manera tangible, ¿verdad? No money, no honey, ¿verdad? Y lo político es intangible. Entonces, cuando él comienza a generar un sinnúmero de acciones de política exterior de corte unilateral, aislacionista, que sale de todos estos acuerdos multilaterales, ¿verdad? Como el del medio ambiente, el Tratado de París, o otros que son más peligrosos, como es la renuncia al Tratado de INF, de reducción de armas nucleares, de cohetes intermedios, ¿verdad? Nucleares, o como también la renuncia al Tratado sobre la venta de la comercialización de armas, o el último, pues, que acaba de hacer de renunciar. El castigo a la OMS. El castigo a la OMS. En este contexto. Sí. O con Rusia de la suspensión del acuerdo de los cielos abiertos, que generan una confianza porque ambos pueden sobrevolar los países y controlar, pues, a ver si me estás o no. ¿Me entiendes? Entonces eso genera un clima de desconfianza, genera una amenaza al otro, y todas estas acciones de impunidad es parte de esa prepotencia del capitalista que se cree Dios y dice: yo aquí mando, ¿verdad? Y puedo hacer lo que puedo hacer. Eso es parte de su ego personal, de su característica personal. Pero como estadista, vos irás
Él no tenía experiencia en política exterior, ¿verdad? En dirigir una nación con un establishment, un poder oculto profundo, con mayor capital que él muchas veces, y donde están hechos a poner y quitar presidentes o a matarlos, pues como a Kennedy. En el caso de Venezuela. ¿verdad? O el de ellos mismos, como a Kennedy. Pues, Kennedy. Entonces, él tiene que analizarlo en función de que si este estadista, este presidente, manda a su estructura gubernamental, y vos miras que no. Porque con el caso de la influencia rusa en las elecciones, en sus elecciones en el 2016, él no ha tenido gobierno. Se le dispara a cualquier funcionario y le han quitado Y cualquier él mismo funcionario. se dispara cada rato. Sí. Y entonces han hecho que renuncien producto de ese escándalo muchos de sus funcionarios y muchos no le obedecen. Y Manuel, hay una situación también que es real. Sí. No solamente es el problema que tiene Trump en cuanto a la relación con el Partido Republicano, que lo mira como un peligro. Las expresiones de esas altas personalidades de las que hablaba, Colin Powell, la Condoleezza Rice, Mitt Romney, que fue ex candidato presidencial, y otros. El asunto es que el establishment propiamente dicho también, porque ves a los gobernadores diciéndole, no me importa lo que digas, aquí donde mando soy yo. Así es. Y ves al secretario de Defensa y ves al jefe del Pentágono diciéndole categóricamente, nosotros como ejército no nos vamos a prestar de ninguna manera a sus locuras. Esto me lleva a pensar, no tiene hasta este momento Donald Trump competencia interna dentro del Partido Republicano. No. Podría surgir uno a fin de que el Partido Republicano, sea quien sea, lo santolee, porque los republicanos ya se sienten perdedores de todas maneras con Donald Trump y a lo mejor con otro pueden perder menos que lo que pueden hacer con este tipo. Lo que pasa es que, acordate que arriba de los intereses, de nuevo, de demócratas y republicanos, está el interés del establishment. Entonces al establishment no le interesa si es demócrata o es republicano el que va a estar ahí, ¿ya? Él le interesa obediencia absoluta y que las tomas de decisión en materia de política exterior estén de acuerdo a sus intereses. Independientemente de quien esté en la Casa Blanca. Así es. Entonces, hay un factor de continuidad en las acciones de política exterior. Vos mirás, por ejemplo, que el Papa de George Bush Papa, ¿verdad? Él se enfocó mucho desde el inicio, después de la desaparición del campo socialista, hacia el Medio Oriente. ¿Por qué? Porque ahí están los recursos energéticos, lógico, ¿no? Y entonces comenzaron, a partir del 90, cuando Irak ataca a Kuwait, a prestarle atención a Kuwait, a Irak, ¿verdad? Ya le cae en el 91. Y entonces, después le vuelven a caer en el 2003, cuando Colin Powell, el Consejo de Seguridad, mintió completo, ¿verdad? Porque ahí está el interés. Con lo de las armas químicas. Claro, pero ya en el 2003 está el hijo. Y hay una continuidad de acciones de política exterior en esa región por un mismo propósito de los intereses económicos, los oligopolios petroleros en Estados Unidos. Y el Papa y el hijo y Dick Cheney, que era el vicepresidente de George Bush hijo, están ligados a todo ese oligopolio petrolero. Entonces hay muchos intereses. Por eso luego viene Obama y Obama continúa sus guerras proxy, ¿verdad?, en el Medio Oriente, Libia, o miraste Siria, mantienen siempre en Afganistán y ahora en Yemen. Entonces, es una región que tiene unos intereses para ellos económicos importantes y por eso debe haber una continuidad. ¿Qué hace Trump? Trump más bien comienza a reducir la fuerza militar en el Medio Oriente, ¿verdad?, por una cuestión de racionalidad económica. Como él es un hombre de negocio, en términos de seguridad económica, vos manejás por dos elementos: la racionalidad económica de la competitividad que pueda tener tu economía nacional con otra, ¿verdad? O te prestas solo a generar gastos y costos en la defensa, en los gastos militares, que es lo que hacen otros. En general, los norteamericanos gastan mucho en defensa y no en lo social, ¿ya? Y entonces cuando llega a la Casa Blanca, sí realmente encuentra un país
que ya no puede hablar de tener supremacía en el mundo. Las tiene, pero en términos, vamos a decir, muy blando, porque además hay una situación de confrontación geopolítica que reaparece, ¿verdad? Y a partir del 2015, cuando Rusia entra en directo en la guerra en Siria y los comienza a sacar de ahí. Entonces, toda esa combinación de situación, más que él entiende que la economía norteamericana tiene un carácter especulativo. Te venden unos bonos, ¿me entendés? Pero ellos no producen nada. Yo me acuerdo de un programa que vos leíste aquí, alguna expresión de Carter, que dice: en tantos años no hemos ni construido una vía ferroviaria. Mientras China se está desarrollando. Claro. Entonces, y en silencio se ha convertido en una gran potencia. Sí, entonces aquellos producen y estos solo venden bonos. Entonces él comienza a tratar de traer mucha inversión privada hacia los Estados Unidos y generar empleo y comenzar a tratar de salir de esa economía especulativa. Vos dijiste algo importante, que el establishment no iba a concebir de ninguna manera que desde el marco de lo establecido la opinión difiera con el poder de mando supremo, en el sentido de que esto plantea en el campo de las relaciones internacionales que se sostenga una política independientemente de quién esté en la Casa Blanca, sea un demócrata o sea un republicano. Pero apostemos, por lo que se dice, a que Donald Trump va de salida, que las elecciones las tiene perdidas, que no va a haber reelección. Vámonos sobre eso y pensemos que gane Joe Biden. Tiene que haber una variante que va a ser muy distinta a la política exterior de los Estados Unidos para quien vaya a gobernar a partir de enero del año que viene. Claro. Porque ya el mundo entero está padeciendo una situación de pandemia que está reconfigurando el planeta. Pero además de eso, otra cosa que señalaste es que es importantísima. El mundo ya no ve con los mismos ojos a los Estados Unidos. Siempre se ha sabido que los Estados Unidos, hay que ver la historia, leer la historia de los Estados Unidos en su relación con los otros estados. Siempre ha sido invasivo, siempre ha sido prepotente, siempre ha sido intervencionista, siempre se ha creído que es el dueño de los organismos del mundo. De hecho, las Naciones Unidas están ahí, la Organización de Estados Americanos están allá. Y hoy, en este contexto de George Floyd, que ayer fue su entierro, Europa en gran medida reaccionando contra un racismo que ha tenido un nuevo lanzamiento en Estados Unidos. Claro. Ahí es donde nosotros te decimos que o hay una continuidad en las acciones de política exterior, o inclusive en las de políticas públicas internas, o hay una política revisionista que viene a revisar y hace un corte. Los gringos o se aíslan o tratan de fortalecer sus alianzas en los planos multilaterales. Entonces vos mirás que esta era de Trump en política exterior se ha aislado, ha roto y ha abierto inclusive algunas heridas y reacciones muy negativas con sus propios aliados, ya ni se diga con los europeos. Él estaba imponiendo a los miembros de la OTAN que dispararan un 2% más en gastos de defensa, ¿verdad? Todo el sistema de sanciones arbitrarias que le han puesto no solo a Rusia, a China, a otros países. Entonces, él ha actuado de una manera impune, aislacionista, muy contrario a lo que fue tejiendo Barack Obama. Y no es que Barack Obama fuera la maravilla de las cosas, ¿verdad?, en términos multilaterales. Aquel prefería, vamos a decir, un comercio más libre, un comercio más restringido. Le han metido impuestos a las acciones comerciales de China y se ha peleado con China, ¿verdad? Entonces, ¿cuál puede ser el viraje? Puede ser igual, un viraje revisionista de los demócratas, de deshacer la política impune de Trump y tirarse a términos más multilaterales, pero que al final ellos van a hacer prevalecer sus propios intereses. No es un cambio radical,
¿Ves? No es que van a continuar ellos seguir permitiendo el déficit de deuda externa, que es gigantesco, ¿verdad? O el de la interna, que también es gigantesco, que el Estado federal no lo puede pagar. Entonces, ellos van a hacer un giro, ¿verdad? Paulatino, muy lleno de discursos, pero que a la nación al final no lo va a sustentar, porque al final ellos no cambian nada. Mira cuál es la situación de Irak, mira cuál es la situación de Siria o Libia, desastrosa. No cambian nada, es caos y terror. Generado por ellos. Sí, entonces es caos y terror. Mucha retórica, pero al final el cambio es para atrás de estos países. Y pobre de aquellos aliados que muchos le crean. Porque te voy a decir, hay algunos que creen que están en una alianza eterna con ellos, mas no saben que a la vuelta de la esquina, si les toca traicionarlo y venderlo y quitárselo de encima, van a ir disparados. Y de ese tema, pero trayéndolo al contexto nacional, vamos a hablar con Manuel Espinosa. Porque aquí hay una gentecita en Nicaragua que está increíblemente apostando a que Donald Trump, en un país que por supuesto podría llegar a reelegirlo, pero sus posibilidades ahora están totalmente reducidas, se han prestado incluso como a ser hasta activistas de la campaña electoral de Donald Trump en los Estados Unidos, estando aquí, en una Nicaragua que como esta, que repudia nacionalmente a todo lo que el imperio ha hecho contra Nicaragua. Sobre este tema volvemos con Manuel Espinosa, aquí en Detalles del Momento. Quédense con nosotros, ya volvemos. Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros. Estamos con Manuel Espinosa, presidente ejecutivo del Centro Regional de Estudios Internacionales. Hablando sobre dónde está parado hoy Donald Trump. Ya hicimos un repaso sobre dónde puede estar, pero ahora hay que hablar dónde están aquellos que desde Nicaragua, comentaristas, que aparecen con gorras, políticos que le hacen campaña como si fuesen activistas de las elecciones norteamericanas estando aquí. Ahí le decía anteriormente a un político, Venancio Berríos, que no me anduviese mandando cosas por WhatsApp ensalzando a Donald Trump. Yo soy parte de un pueblo que respeta al pueblo de los Estados Unidos, respeta integralmente la democracia, que los pueblos por sí solos decidan en el contexto de sus países, pero aborrezco totalmente a quienes vengan a decir a Nicaragua que hay que agredirla, que hay que intervenirla, que hay que golpearle la mesa, porque nuestra democracia es sustancialmente distinta a un capitalismo salvaje que está fracasado, que se ocupa únicamente de los números que son totalmente fríos y se olvida de la humanidad de la gente, esa gente que no tiene acceso a hospitales, a la educación, a vías de comunicación, a telecomunicaciones, a los derechos humanos, no de aquellos que viven haciendo permanente politiquería y usan únicamente los derechos humanos como una plataforma de un mensaje político trasnochado que los tiene precisamente como están, sino una democracia real y efectiva, donde la gente se incluya en los programas y donde la gente decida por los programas. Y en ese sentido, Manuel, qué mal ver a nicaragüenses que han sido apoyados por Donald Trump haciendo campaña como que si fueran ciudadanos y que no se percatan del daño que hicieron a un país que, como el nuestro, todos los nacionales los ven como cosas raras. Claro. E insisten en estar apoyando a este tipo de gente que desde el imperio está prácticamente contra la pared y así los tiene el mundo. Claro, mira, primero son ignorantes,
porque desconocen nuestra historia. Y nosotros tenemos una rica historia de resistencia política, ¿verdad? Y con páginas de heroicidad y contra los gringos, ¿verdad? Hemos ganado la batalla y en varios periodos. Entonces ellos no conocen la historia, pero además son apátridas, ignoran nuestra historia y entonces ellos piensan que aquel país, porque te presenta un mayor desarrollo, es mejor que el tuyo. No tienen valores nacionales. Entonces prefieren el McDonald's, la comida chatarra, que por un buen gallo pintito, ¿verdad? Con queso y tortilla caliente. Entonces ellos comer esa comida chatarra ya se sienten diferentes porque son desclasados además. Como ellos han recepcionado los valores del dólar, ¿verdad? Se han metalizado, su conciencia se ha metalizado. Ellos creen que eso es lo más importante y eso es lo que lo hace a ellos ser diferentes y ser superiores. Porque mira, vos mirás esa actitud de Trump hacia el pueblo que está protestando. O sea, y bien marcar vos la diferencia. Una cosa es el pueblo norteamericano, trabajador, luchador, ¿verdad? Porque esa gente y vive endeudada desde que nacen. Por el sistema. Están endeudados. Se dice que cada ciudadano norteamericano que nace ya debe $6,000. No es dueño de nada. Sí. Entonces viven hasta el queso con ese sistema de crédito, ¿verdad? Y tienen que trabajar mucho. Allí los suicidios por deuda es el día a día. Entonces, cuando Trump dice, manden a la Guardia Nacional y si no al Ejército, ¿cómo puede ser presidente de un pueblo ese salvaje? ¿Ya? Él tiene su clase y él está bien ubicado en su raza. ¿Ya? Los peleles de aquí ni tienen país, ni conocen la historia, ni conocen cuál es su clase y su procedencia. Y eso es muy importante, sentirse nicaragüense, conocer tu historia. Son desclasados. Desclasados por completo. Entonces, ¿qué le van a dar a este país? Las mismas expresiones de Trump. Porque como ellos no obtienen liderazgo popular, yo he buscado cuál de todos estos pseudolíderes de la pseudo-oposición tiene un arraigo popular. Ninguno. Entonces, cuando comiencen a meter medidas, ¿verdad?, en sus sueños, drásticas neoliberales, hipermegas neoliberales, van a decir al ejército, vaya, y apaléelo, y se resisten, pásenle la cuenta al pueblo. Porque ellos, el concepto de pueblo ni siquiera lo dominan, ¿verdad? Entonces, ese periodista que sale ahí con esa gorra de Trump. Comentarista. Comentarista, sí. Y lo pone ahí enfrente de su laptop y todo. Da pesar. O sea, en lo personal, pues. Porque se ve que es un tipo que ni siquiera entiende quién es Trump. Si él se diera un tiempo de, por lo menos, de analizarlo como el estadista, ¿me entendés? Técnicamente, en el marco del proceso de toma de decisiones, de política. Y te dice, hay que apoyarlo porque este es el que nos va a salvar. ¿Quién él es como individuo? Y tiene un récord de unas aventuras y andanzas. De niñas, Imagínate, niños. Sí, entonces, Eso es lo que yo no entiendo. ¿Cómo es posible que un tipo así sea presidente? ¿Y cómo es posible que gente desde aquí apoye semejante barbaridad? porque el establishment dice, este es mi títere, el que me va a hacer esta guerra, me va a hacer este tipo de política en esta etapa, este va a ser, yo vos te calmás. Entonces después hacen el cambio, porque aparentan, vamos a decir, la democracia a través del cambio de un hombre en la silla presidencial por otro. Y Carlos Fonseca lo que decía es que no basta cambiar de individuos en el poder, es cambiar el modelo, el sistema, ¿verdad? Y el sistema de ellos continúa, y el único que vos mirás son cambios de nombres y apellidos, ¿verdad? Mañana te ponen a una mujer, pasado mañana a un negrito, mañana te ponen a otro, y entonces es la democracia. Para hacerlo atractivo. Sí, cada 4 años, mira qué país más democrático. Entonces es todo un bluff con una caja de... No son derechos, son estrategias. Así es. Entonces, pobres aquellos peleles locales que andan pensando en términos de otro país, teniendo un país tan bello, rico en historia, nuestra naturaleza, ¿verdad? Su gente, porque nuestra gente es súper maravillosa. Y que anden pensando en términos del sueño americano, que ese sueño
ya se convirtió en pesadilla para el mundo desde hace mucho tiempo, pero ahora ya es para pesadilla. Ahora es para una ellos pesadilla. mismos, para ellos mismos. ¿Quiénes son ellos cuando llegan allá? ¿Cómo los ven? Como cualquier cosa. Se estaba hablando de la gran muralla que ha levantado. Es para decir simplemente para que gente como ellos no lleguen. ¿Ya? Así los ven. Niños enjaulados. No, separados fíjate, de aquí sus hay un montón de padres. gente que en Ya. el contexto del golpe de Estado, después de las barbaridades que hicieron, cobardemente, porque dicen que son valientitos, ¿verdad? Pero cobardemente se fueron al imperio. ¿Qué pasó? Estuvieron más de 6 meses en Estados Unidos y entonces creyeron que allá tenían patas. Claro. Y entonces hablaron con algunas estructuras de migración y les dijeron, yo soy alto dirigente de la oposición en Nicaragua, necesito que me den la estatura de asilado político. No funcionó. Le dijeron que se tenía que venir aquí porque el permiso de los 6 meses se vinieron o los deportaban. Entonces hicieron algún tipo de acuerdo con migración para que ellos optaran por venirse y no migración coercitivamente asumiera lo que tenía que asumir, montarlo en un avión y mandarlo en calidad de deportado. Y así se vinieron muchos, Y con grilletes. con ¿sabes? grilletes de esos que son Esposados, comentaristas, hasta deportivos y todo eso, y que estaban hablando maravillas del imperio. Así Pasa que no lo dicen. los desecharon, Sí. no lo dicen, porque lo escupieron como bagazo. Entonces, ellos, cuando yo te digo que no leen la historia, deberían de leer el libro de Somoza, Nicaragua traicionada por los yanquis. Se va de aquí, ¿verdad? Lo derrocamos, busca su refugio en Estados Unidos. A los 2 días lo llama Warren Christopher, que era el secretario de Estado, y le dice, usted es una persona no grata aquí. Y tuvo que irse a las Bahamas, por su cuenta. Así, tendrán estos tipejos la estatura de Somoza, en términos de política o alianza, que la que tuvo Somoza con los yanquis. Es que ¿sabes qué pasa, Manuel? Yo creo que esta No gente conoce. cree que el apoyo norteamericano del imperio, la Casa Blanca, el Departamento de Estado y toda la extrema fascista Sí. de los Estados Unidos, por el apoyo que les puedan dar, ellos van a ganar aquí las elecciones en el 2021. Soñar no es difícil, pues, pero a veces ni los sueños te llegan. Y lo que más puede chocar es con una realidad del pueblo nicaragüense que no quiere que los 17 años de neoliberalismo que aquí metieron se repita. Si querés, Ya. pudieran llegar a pensar en que esos 17 años los van a borrar con una propuesta. Una sola propuesta no han hecho. Que la van a borrar a lo mejor con una cara bonita, nueva, de un liderazgo. No existe un solo posible santo sobre el cual exista una procesión, como decía el ex canciller Emilio Álvarez Montalbán. Así es. No, muy difícil porque ya aquí hay muchas buenas cosas, que es la carta de presentación de un buen gobierno, de buena gestión, y hasta donde el diablo perdió la cola en este país, en términos de electrificación, en términos de infraestructura, vías, carreteras, hospitales, que critiquen todo lo que critican al sistema, al modelo de salud comunitaria. Criticar es bueno, ¿entendés? Es fácil. Y eso de pero los hospitales es mentira. simpático, Sí. porque Kevin Sullivan, embajador de los Estados Unidos, aquí está. No se ha ido donde está la pandemia, no es tonto. Por cualquier cosa dice, aquí tengo los hospitales en Nicaragua, Claro, aquí estoy claro. bien con toda mi familia. Sí, ya viste. Ah, no, pero te dice cómo es que debemos nosotros proceder Claro. para gobernar al país. Ellos siempre se han creído, ¿verdad? Por, vamos a decir, los niveles de poder económico y militar que han generado a lo largo de la historia, que van en declive, ¿verdad? Que tienen el derecho de gobernarte y decirte cómo vas vos a vivir tu vida política, ¿verdad? Y si pensás en términos soberanos, vos ya estás mal con ellos. Y ya te ven con otros ojos y entonces te mandan a la cuarta flota a ponerte en orden, ¿verdad? Nosotros tenemos un nacionalismo en Nicaragua muy arraigado, pero ese nacionalismo no significa que seamos antinorteamericanos, antiimperialistas y que eso nos va a hacer perder el horizonte.
yo estoy plenamente seguro que el gobierno actual de Nicaragua quisiera tener las mejores relaciones con los Estados Unidos, con cualquier presidente que esté en la Casa Blanca. Pero eso sí, Manuel, vos estás allá, respetame, para que yo te respete, para que exista un nivel de cordialidad. Yo quiero darte la mano, pero no me dejes un puño. Claro. Bueno, es que nuestros embajadores allá no se meten en la política interna de ellos, no expresan. ¿Y cómo se molestan? La otra vez el embajador británico criticó a Trump y mandó a decirle que lo sacaran de ahí. Les molesta. Nosotros somos respetuosos, ¿verdad?, en nuestro accionar diplomático. Confiamos en que los pueblos, cada pueblo, entiende lo que le está sucediendo y van a tener su momento para expresarse y encauzar su propia lucha en términos de liberación en aquello que les apriete, ¿verdad? Sin embargo, ellos no, ellos son intervencionistas de corazón. Sí, mira, ¿cómo será que si a sus protestantes los llama hawks, matones, y les manda el ejército y a la Guardia Nacional, ¿verdad? ¿Con qué desprecio? ¿Cómo no mandan a los marines yanquis, a los pueblos a intervenir? ¿Y cómo no llegarán ellos? ¿Con qué clase de licencia para matar no llegarán ellos a nuestro país? O sea, es increíble, pues. Entonces vos desde arriba podés ver cómo abajo también se van a conducir a los que ellos mandan. Ya para finalizar, Manuel, y aterrizar el tema, con esta situación racial que existe en los Estados Unidos, con el entierro de George Floyd, esto paró, va a continuar. ¿Cómo ves la situación de reacción, de rebeldía del pueblo norteamericano, evidentemente contra el gobierno? Sí, mira, la firma de George Soros y de la Hillary Clinton, también mucho en este levantamiento, hay una lógica de levantamiento producto de 300 años de esclavitud, ¿verdad? Y odio racial. Eso es una cuestión anacrónica en ese país. Ahí no hay nada que ver. Pero también cuando hablamos de que en otros países también se ha generado esa protesta, nosotros estamos viendo muchos indicadores del accionar de organizaciones que son financiadas por George Soros, porque al final vos mirás que todos terminan hablando en contra de Trump. Te dicen, hay que cambiar este sistema de justicia de doble rasero, ¿verdad?, que es a favor de los blancos y no de los afrodescendientes o de las minorías, hay que quitarle los presupuestos a la policía, esto y lo otro, pero al final terminan criticando a Trump, ¿verdad? Entonces, a nivel global y al interno de los Estados Unidos, se ve que hay una especie de llevarlo a tal dimensión para que el patito feo de todo esto termine siendo Donald Trump, y esta situación se refleje en términos de los resultados electorales, ¿ya? Lo importante para mí, que me gustaría que ese pueblo norteamericano trabajador, luchador, ¿verdad? Porque lo es. Una cosa es el gobierno y su política. Son dos cosas diferentes. Y el pueblo norteamericano. Y entonces que logren crear unas reivindicaciones profundas. Porque no hacerlo, los norteamericanos ya van en declive. Hay un periodista, un escritor norteamericano, conversaba que en el 95 pronosticó que producto del problema racial, en este año había guerra civil. Lo tuvimos que volver a releer. Los elementos de la crisis de valores norteamericanos, tantas madres solteras, ¿verdad? Tantos, vamos a decir, asesinatos entre ellos, los robos, los niveles de crimen. Es un país anárquico y promiscuo. Sí, es duro. Cuando miras las estadísticas, vos mirás que eso es duro. Entonces vos decís, si ellos no superan esto, ¿verdad? El nivel de la pornografía en la educación desde los jóvenes, ¿verdad? La influencia que tienen los juegos, las apuestas, todo eso es increíble. La droga, el consumo de droga y toda la generación de toda tipología de crímenes a lo interno de la sociedad, es una sociedad muy golpeada. Y muy deshumanizada, bajo unos patrones de comportamiento que no quisiera verlo en otros países, menos aquí en Nicaragua. Manuel. Y el desempleo. Y el desempleo fatal. Manuel, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, por estos temas interesantes que sin duda alguna nuestros televidentes han de ver gozado. Agradecerle a Darlene Bárcenas que nos permitió unos minutos más
Estuvo de cumpleaños, Darling. Cumplió 15 años y un poco más. Pero felicidades aquí desde Detalles del Momento. Tenía 2 días de no venir. Me imagino que la pachanga se extendió, se explayó. Estoy agradecido también por el pedazo de queque que me ha entregado y que hemos compartido aquí con los muchachos. Así que muchísimas felicidades, Darling. Y a usted, amigo televidente, cuídese, acuérdese de nuestros blanquitos, que son los héroes que están dando la batalla en nuestros centros de salud, y usted sea parte de la solución a este problema pandémico que tenemos. Hasta mañana, si Dios así nos lo permite. Detalles del momento.